última etapa, o por lo menos después de haber trabajado tantos años, por lo menos tener una pensión digna que nos haga vivir o nos pueda hacer vivir pues de forma adecuada, Y ¿no? sobre todo Digna. porque el pasado 20 de diciembre, Sofi, del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley del Seguro Social, cuyo propósito era robustecer el sistema de pensiones en México basado en cuentas individuales o de contribución definida que rige para los trabajadores asegurados desde el 1 de julio de 1997. Así es, Alex, y mira, que nos expliquen bien de qué se trata todo este tema. Si usted está ahí, ponga atención porque es importante. Si conoce a alguien que tenga problemas con su pensión, agradecemos que esté con nosotros al experto en temas de pensiones, socio director de asesores patrimoniales, Ricardo Velázquez Luna, porque sin duda hablar de las pensiones con tantas reformas y con tantos cambios que se han llevado a cabo, bueno, pues a veces la gente no tiene claro cuál es la ruta y si efectivamente ya puede pensionarse de acuerdo al número de semanas que tiene. Buenos días. Buenos días a ambos, gracias por la invitación. Cuéntenos, a partir de esta reforma que se dio a finales de 2020, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo está funcionando? ¿Esto benefició a los pensionados? ¿Los perjudicó ya en la práctica? Cualquier mejora que contribuya a que la gente ahorre más, pues va a ayudar, ¿no? La realidad es que fue buena. No obstante, es perfectible, ¿no? Todavía es mejorable. Yo te podría decir los puntos buenos, es que la gente va a ahorrar de manera indirecta, pero va a ahorrar mucho más, ¿no? Está ahorrando hoy el equivalente al 6.5% de su salario y la propuesta es que suba hasta el 15% ese ahorro. Y la gente, si se pensiona con lo que ahorran en este nuevo sistema de pensiones a partir de 1997, la gente que cotiza a partir de este año se va a pensionar prácticamente con lo que ahorre, ¿no? Al final de su vida laboral, con el dinero que tenga, comprar un seguro de renta vitalicia. Entonces, entre más dinero tenga, mejor le va a ir. En ese sentido, el que el ahorro haya incrementado ayuda. Otro tema importante es que se plantea la reducción de comisiones de parte de las AFORES, eso también va a ayudar. La parte que creo que es mejorable consiste en que este ahorro está 100% a cargo del patrón. El trabajador va a seguir ahorrando lo mismo que ahorraba involuntariamente, en el orden del 1%, y el cargo excedente del ahorro va a ser con cargo al patrón. Entonces, eso podría tener un efecto negativo, redundar en un incremento de precios o en una disminución del salario. Sin embargo, es bueno de inicio, ¿no? Ahora, entonces, solo para que la gente que nos escucha tenga o recuerde un poquito es, ¿cuántas son las semanas que deben de trabajar para que puedan retirarse? Y con base en esto, ¿hay algún porcentaje que les permita, o sea, si por ejemplo son más de 1,000 semanas las que tienen que trabajar, ¿con cuántas mínimo sí pueden pensionarse o pedir su pensión para retirarse y bueno, pues con ello ya no tener que llegar al máximo de semanas? Ok, mira, existen dos grandes grupos, hablando de las personas de la iniciativa privada que cotizan para el IMSS, dos grandes grupos pensionarios, ¿no? La gente que hoy se pensiona normalmente lo hace por el régimen anterior, por el régimen de 1963. De hecho, los próximos 10 años la gente va a seguir pensionando en su mayoría, más del 90% por el régimen anterior. En ese sentido, todas las reformas que ha habido, incluyendo la del pasado diciembre, pues no afectan en nada, ¿no? Este grupo de personas es el que hoy se pensiona, pues base tenía como 500 semanas y para base de 500 semanas cotizadas a lo largo de su vida laboral y para base del cálculo de su pensión se promedian 250 semanas las finales. Esto es realmente lo que se hace hoy. Sin embargo, el tema en boga son los jóvenes que se pensionarán después, porque ya no tienen este beneficio de cotizar, de pensionarse con tan poquitas semanas cotizadas, 500 semanas son 10 años, y aparte tampoco tienen un beneficio de pensionarse con base a un salario promedio. La gente se va a pensionar con un mayor número de semanas, estaba en 1,250, con la reforma se bajó a 1,000,
Sin embargo, una de 10 años, donde empiezan en 750 semanas, que son este año las mínimas requeridas, e irá subiendo paulatinamente 25 semanas por año hasta llegar a 1000 semanas. Y bueno, ese es el mínimo, ¿no? 1000 semanas, y necesitas recursos para comprar un seguro de renta vitalicia. O sea, con que tú hayas cotizado 1000 semanas en el nuevo sistema de pensiones, tendrás derecho a una pensión que te vas a pagar con tu propio dinero, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles son los principales desafíos del sistema de pensiones una vez ya puesta en marcha esta nueva ley y ya en funciones? Pues lo principal es el exhorto a la población al ahorro. Recordemos que la mitad de la población económicamente activa actualmente lo hace en el mercado informal, y esto difícilmente va a cambiar. Entonces, la reforma es buena pensando en el utópico caso que la persona empiece a trabajar a la edad normal de trabajo 20 años y que hasta los 65 años coticen con un patrón, pero eso no pasa. Después de los 45 años la gente pierde oportunidades en el mercado laboral, decide emprender o meterse al mercado informal, y ahí es cuando dejan de ahorrar. Entonces sí ahorran involuntariamente cuando tienen un patrón, pero dejan de ahorrar a cierta edad. Y la mitad de la población que está en el mercado informal pues no ahorra nada. Entonces hay que hacer un exhorto a ahorrar de manera independiente en cualquier otro instrumento, a lo mejor no necesariamente en las Afores, que no han tenido un buen rendimiento histórico, pero sí tienen que hacerlo de manera independiente. En ese tenor, pues vino bien entonces esta reforma que se hace para la subcontratación por las prestaciones que van a tener, y porque, bueno, entonces habrá más gente que, como dice, de manera involuntaria, pero lo va a tener que hacer, va a poder ahorrar. Es correcto, se espera que los salarios se incrementen y no haya abuso en la disminución del salario real cuando se utilizaban este tipo de figuras de outsourcing. Pues muy bien. Oiga, ya nada más por último, ¿hay datos de cuántas personas han ingresado en los últimos meses, no sé, quizá después de la reforma, a una pensión? Pues sí, este nuevo sistema de pensiones, que repito, no es el que está en boga. Vaya, la gente que se pensiona tiene 60, 65 años, Sí, nació en los 50, 60, y empezó a cotizar en el 80 o 70 y tantos. Entonces todavía pertenecen al sistema anterior. Es un poco difícil que la gente se pensione por este sistema. Sin embargo, al primer trimestre de este año, 6.200 personas lo habían hecho por el nuevo sistema, al reducirse a 750 semanas el mínimo. Antes eran 1.250 semanas, 24 años, y ni siquiera eso tiene el sistema, entonces era imposible, pero hoy ya lo están haciendo. bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo Velázquez Luna, experto en el tema de pensiones, socio director de asesores patrimoniales. Que tenga buen domingo. Buen domingo, gracias. Gracias, buen domingo.